Hola, estimados alumnos, estimadas alumnas, bienvenidos al penúltimo tema de estos 5 primeros del primer parcial de nociones jurídicas básicas. Vamos a ver el tema 4, el tema sobre los principios generales del derecho. Es un tema que es nuevo en esta edición del libro y pues que tuvo algunas modificaciones y algunas cayeron en test, pero no muchas, ¿vale? Vamos a repasarlas, las últimas cuestiones que cayeron en test en otros años. Os dejaré también debajo del vídeo enlaces a los test para que los hagáis, a los test corregidos ya, para que los tengáis también corregidos. Y no perdáis tiempo y os dediquéis a leer, a volver a leer, hasta que os queden claros esos conceptos, ¿no? Bueno, tenéis ahí también las redes sociales, donde pues me podéis seguir, podéis preguntarme cosas, lo que queráis, ¿vale? Comenzamos con principio, concepto general y en el ámbito jurídico. Sus significaciones lingüísticas y filosóficas, pues bueno, aquí vamos siempre al diccionario de la RAE, donde el significado de la voz principio, pues son 3, en el ámbito jurídico, claro. Causa, origen de algo, pues cada una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes, norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta, y también principio de derecho, es decir, norma no legal, supletoria de ella y constituida por la doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y tribunales. ¿Veis? ¿Veis que esta es una noción ya más jurídica dentro de nuestra disciplina? Pues bien, el diccionario hispánico español pues también define como un axioma que plasma una determinada valoración de justicia constituida por la doctrina, aforismos que gozan de general y constante aceptación. ¿Qué es esto? Pues bueno, lo que llamamos coloquialmente los latinajos, ¿no? Los latinajos, ¿vale? A continuación, pues define principios generales como el derecho del derecho con dos acepciones: principios de derecho natural establecidos universalmente por la recta razón. De nuevo, estas dos doctrinas que veremos más veces, la positivista por un lado, la que plasma las cosas en los códigos y se ajusta el derecho a eso plasmado, y la doctrina iusnaturalista o de derecho natural, o otras posturas que a veces el libro lo encardina así, donde se hablan de principios de derecho natural que son conocidos de forma natural por los hombres y que están establecidos universalmente por la recta razón. También, pues, como valores deducidos de las normas positivas, aquí vemos la otra parte, que contribuyen a orientar la aplicación ajustada a los ideales de justicia y que expresan los jueces. Este sería un tanto más positivista, ¿verdad? Esas dos posturas, y un naturalista, que siempre habla del derecho natural, de que son conocidos esos principios naturalmente por el hombre, y la más positivista, la que habla de que estos valores se deducen o se sistematizan o se resumen o se extraen de normas positivas que contribuyen a orientar la aplicación de estos ideales de justicia y que expresan los jueces. En el ámbito de la filosofía, se entiende muy resumidamente, ¿vale? Principio es aquello de donde procede una realidad. Para los presocráticos, la realidad puede explicarse a través de sus principios. Tratan así de averiguar el origen de aquello. El principio es aquello de donde algo procede, aquello de lo que nacen es el principio, pues son expresiones que utilizaban. Sobre todo Aristóteles, ya en la Grecia, pues desde la observación, Aristóteles, lo tenéis representado, y el análisis de la naturaleza considera que más allá de la física existe un saber que trata de averiguar los principios de las cosas materiales a través de sus primeras causas. Así, en su obra Metafísica,
señala principio, que es el punto de partida de la cosa. También es aquello mediante lo que puede hacerse mejor una cosa, la parte esencial de donde proviene una cosa, aquello cuya virtud comienza el movimiento, lo da el primer conocimiento de una cosa. Pues bueno, ya veis que para Aristóteles la propia filosofía era la ciencia primera, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se llama metafísica a esos tomos? Porque Andrónico de Rodas, que ordenó la obra de Aristóteles, dijo, pues bueno, después de la física, más allá de la física, después del tomo de la física, pues pongamos la metafísica. Bueno, y luego, y contiene pues todas estas cuestiones relativas a esos principios y bueno, más cuestiones. Epíceto, filósofo estoico que vive e influye en el mundo romano desde su tiempo a comienzos del siglo II después de Cristo, afirma lacónicamente que principio es algo que sucede, es algo que es, o sucede, o se conoce, ¿vale? Pues ya un poco más amplio, ¿no? Como veis. Luego ya, si pasamos del mundo de la filosofía griega al mundo romano, a cómo traducen a la parte del derecho el mundo romano, pues veremos que en el derecho romano se utiliza la expresión principios generales del derecho. Los jurisconsultos de la época clásica, desde el inicio del siglo I después de Cristo hasta el primer tercio del siglo III después de Cristo, pues suelen emplear la expresión reglas. En cierta medida, pues se considera los actuales son precedentes de los actuales principios generales del derecho. El concepto se define en un muy conocido texto de Paulo, que es un jurista del siglo III después de Cristo, que dice que la regla es lo que describe brevemente cómo es una cosa. Y a continuación se refiere a las reglas jurídicas, diciendo que el derecho no deriva de la regla, sino que la regla se abstrae o se extrae, diríamos ahora, del derecho. Se saca alguna regla del libro de Romano sobre las reglas, ¿no? De derecho romano, para que veáis un poco un ejemplo, ¿no? Pues bueno, una regla del mundo romano pues era algo así, ¿no? Pues la restitución es más que la exhibición, porque exhibir es poner presente una cosa y restituir es entregar la posesión de ella con los frutos, los cuales comprenden muchas veces en la palabra restitución. Bueno, pues la explicación de esto es que la palabra restituir comprende todo aquello que vendría el actor. Bueno, es una regla como muchas que hay, ¿vale? Es un pequeño texto que hace alusión pues a una pequeña norma, un pequeño texto, y es una regla. Algo más, es un poco más extenso que un latinajo, que diríamos pues non bis in idem, o sea, no se puede juzgar la misma cosa dos veces, o no hay reo sin pena. Son algo más, un poco más largos, ¿no? Las reglas, los principios generales de hecho son un poco más extensos que los simples brocardos o los simples latinajos, ¿no? Conocíamos en el derecho, son un poco más largos. ¿Qué significa esto? Pues que los juristas no formulan reglas generales en un momento posterior a casos concretos, al contrario. Lo que hacen los juristas clásicos es, sin sujetarse a reglas establecidas, ofrecen soluciones específicas a cada uno de los casos jurídicos y conflictivos que se le plantean. ¿Qué es lo que pasa? Porque desde la reiteración de soluciones análogas en casos semejantes, en las etapas más evolucionadas, los juristas formularon una regla. Para todos los casos, para que hubiera justicia, obviamente había que hacer a las mismas cuestiones los mismos resultados, ¿no? Entonces, porque si con el mismo derecho no hay un mismo resultado, ¿qué tenemos? Pues si recordáis otros temas, si con una misma norma tenemos un resultado distinto, tendremos una contradicción, una antinomia. Y tenemos que utilizar un sistema para aplicar el derecho resolviendo esa contradicción. Pero lo normal es que no existan esas contradicciones. ¿Por qué? Pues porque están también estos
estas soluciones que son reglas, ¿no? Que se formulan durante mucho tiempo en soluciones análogas, pues hasta que sale una regla. Es decir, se enunciaba una solución, una teórica solución, y a partir de esa solución se aplicaba a casos pues, exactamente iguales, ¿no? Así se señala que la regla deriva por inducción del caso del derecho casuístico. Pues bueno, esto podría ser una pregunta de test perfectamente posible, ¿no? No ha caído, pero podría ser. A finales de la época clásica, a partir del siglo III después de Cristo, y sobre todo en la siguiente etapa del siglo IV, el VI, es cuando comienzan a escribirse obras en las que se recogen una colección de reglas jurídicas que son fáciles de entender, a que su enunciado es sencillo y por ello es objeto de comprensión y en ocasiones de memorización. En este sentido, estos libros recopilatorios tienen una función divulgativa para los profanos, para los estudiantes, ¿no? Es decir, una finalidad escolástica para los que se adentran en la ciencia jurídica, para los estudiantes. Para estos se escriben unos libros docentes, para estos se escriben unos libros docentes que adoptan el nombre de instituciones. ¿Veis? Instituciones. Aquí tenéis en rojo y que pone test. ¿Ha caído en este tema? No porque es nuevo, pero ha caído durante muchos años en otros exámenes, ¿vale? Es más conocido y acreditado, el más conocido y acreditado es el de las instituciones de Gallo. ¿Por qué? Pues porque es otro tomo del Corpus Juris Civilis. Hemos visto las novelas, hemos visto el digesto y ahora están aquí, os aparecen aquí las instituciones. También os puedo poner una diapositiva con todas las partes para que ya, por si acaso os cae una pregunta, os quede clarísimo, ¿no? Eso también lo vamos a hacer. El más conocido y acreditado es el de las instituciones de Gallo, ¿vale? Que tuvo mucha gran difusión porque fue la base fundamental en tiempos del emperador Justiniano, ¿vale? Que recopiló todos los textos, esos textos en el Corpus Juris Civilis, para redactar otras instituciones que se actualizan adaptándolas a las necesidades socioeconómicas del momento. Efectivamente. Justiniano las copia y las refunde y forman parte del digesto, del Corpus Juris Civilis. Además, este tipo de libros enuncian como reglas un elenco de definiciones de las instituciones jurídicas más generalizadas. Ello era contrario al proceder de los juristas de la época clásica, pues definir es delimitar y por esencia, pues las categorías jurídicas no son limitables. En cuanto que no se puede encerrar un concepto en una realidad, porque siempre lo supera y lo desborda. Entonces, este tipo de procederes, pues ya veis, que era contrario ese tipo de libros que, como las reglas, pues hay un elenco de definiciones, pues ¿qué hago? Pues encasillo un concepto teórico para aplicarlo a la realidad. Y claro, pues es que, ¿qué va a ocurrir? Pues que las categorías jurídicas son limitables y se van a estar siempre superadas y desbordadas. Y eso es contrario a ¿qué? Pues al proceder de los juristas de la época clásica. Pues no sé, ¿puede ser esto de test? Pues podría ser de test, que las reglas son contrarias a los juristas de la época clásica, podría ser. Las reglas romanas se toman en muchas ocasiones como puntos de partida para formular, en tiempos de estudio del derecho romano, por las escuelas medievales de glosadores y comentaristas. Es decir, a principios del siglo XII, casi a finales del siglo XV, su significado en ocasiones va cambiando de contenido y va a sufrir un progresivo proceso de evolución. A pesar de que estas reglas romanas o romanísticas no deben ser consideradas auténticos principios generales del derecho, no lo son, pregunta de test, ¿veis? Podría ser una estupenda pregunta de test. Las reglas romanas deben ser consideradas principios generales del derecho, no, nos dice que no, ¿vale? Lo niega. Las reglas romanas no son auténticos principios generales del derecho. Pregunta de test compleja, cuidado. ¿Pero qué son si no son las reglas principales del derecho? Pues son el origen de algunos
principios generales del derecho actuales. Eso sí que son el origen. Bueno, luego tenemos estos principios generales del derecho como fuente del derecho en el título preliminar del Código Civil. Pues bien, esta pregunta pues, fue pregunta de desarrollo hace muchos años, 2014, y este párrafo ha sido objeto de test muchas veces y en 2022. Así que tenerlo claro que podría volver a caer. Bueno, nos dice que el artículo 1.4 del Código Civil Español dice: los principios generales del derecho se aplican en defecto de ley, pregunta de test, o costumbre. En defecto de ley o costumbre, pregunta de test. Claro, la ley se aplica en defecto de ley. La costumbre se aplica en defecto de ley, o sea, va como en cascada. Ley, costumbre y principios generales del derecho. Entonces, en defecto de ley y de costumbre, pues estarían los principios generales del derecho. Pero esto no significa que no sea fuente del derecho. Sí, es fuente del derecho. Pero dice que tiene un carácter informador. Carácter informador. Pregunta de test de 2022. ¿Vale? Os la pondré en los test, que tenéis los enlaces puestos, para que los veáis. Los principios generales del derecho pueden ser invocados directamente por las partes en un proceso y son directamente aplicables por los jueces y tribunales. O sea, aplicables lo son por jueces y tribunales. Ello supone una función, ello supone su principal función como fuente del derecho. ¿Vale? Ya nos dice que sí que son fuente del derecho, que son su función principal. Entonces, ¿es una norma aplicable directamente por su carácter normativo? No. Es directamente aplicable por su carácter informador. Ojo con esto, ¿eh? Son directamente aplicables por su carácter informador, no por su carácter informan. Nos va a servir para justificar pues, un razonamiento que pongamos en una demanda, por ejemplo. Porque sirven para informar. Sí, ¿por qué? Pues porque lo dice el Código Civil directamente, lo dice una norma escrita, vinculante, vigente, obligatoria, ¿vale? El 1.4 del Código Civil. Si un principio general del derecho es utilizado como fundamento jurídico, por una parte, en litigio, ¿qué va a ocurrir? Pues lo primero, que tiene que probar su vigencia. Va a tener que probar su vigencia a través de una mención o una cita de sentencias reiteradas del Tribunal Supremo que lo estén aplicando en sus fallos. Para que veáis la complejidad. No solamente vale en este caso que ponerlo en la demanda, sino que además tengo que acompañarlo de quién mantiene que ese principio general del derecho es aplicable. Pues tiene que ser jueces o tribunales. Y esos jueces o tribunales ¿qué consecuencias tiene? Pues la reiteración de sentencias de tribunales, pues es la jurisprudencia, ¿verdad? Que también vimos que era pues fuente del derecho, que en principio se negaba, pero luego es fuente del derecho. Es simplemente fuente. Entonces, ¿qué tiene que hacer la parte que diga este principio es aplicable? Pues poner sentencias del Supremo para justificar que eso se está aplicando. Junto a esta finalidad, que es la de los principios generales del derecho, se entiende que son, junto a esta finalidad de fundamento para fundamentar cuestiones en un litigio, pues también sirven para informar el resto del ordenamiento jurídico. Un insigne civilista dice que las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de la nación, y añade que les corresponde informar y vivificar la ley y la costumbre. Eso es lo que hacen los principios generales de derecho. Son ideas de organización jurídica que sirven para informar y vivificar
informar y vivificar la ley y la costumbre. Bueno, ya veis, una función que también podría caer en test perfectamente. Otro especialista también nos dice que los principios generales del derecho disciplinan todas las categorías jurídicas. Y eso se deduce porque la Constitución dice, su artículo 53.3, y en el 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el criterio básico de interpretación de todo orden jurídico es conforme a los principios constitucionales que constituyen una parte importante de los principios generales del derecho. Pues ya, los principios generales, los principios constitucionales son una parte, los constitucionales son una parte de los principios generales del derecho. Pues eso, que tienen esa importancia por ser, por ser constitucionales, ¿verdad? Está en una ley superior a el resto de leyes. Los principios generales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que llamamos coloquialmente TJUE. Bueno, pues vamos a ver que estamos, ya sabéis que estamos en la Unión Europea, ya sabéis que hay una serie de normas, hemos visto una serie de normas que se aplican directamente, y bueno, pues hay un tribunal, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, que utiliza un conjunto de principios generales para la resolución de cuestiones litigiosas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En un principio recurría a ellos por el carácter incompleto del ordenamiento jurídico, es decir, para cubrir lagunas, ¿vale? Como un sistema para cubrir lagunas. Pero cuando el ordenamiento jurídico de la Unión se extiende a muchos ámbitos, el recurso a la Corte de aplicación de estos principios generales de derechos no ha disminuido, sino que se consolida por parte de los abogados generales en sus razonamientos, como por los jueces en la motivación de sus fallos. Es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como ya llevamos unos años de Unión Europea, pues ya va consolidando sus propios principios generales del derecho para justificar o motivar sus sentencias. En las sentencias, en las conclusiones de los abogados, pues se habla de unos principios básicos, unos principios generales, pues unas máximas, unos aforismos. Claro, aquí habría que distinguir un poco, claro, si se cita en latín, ¿qué ocurre? Pues que todos los europeos, pues entendemos, provenimos, o menos el Reino Unido, todos los europeos, aunque el Reino Unido de alguna forma también, pero bueno, partimos del latín, ¿no? Entonces, cuando un principio es formulado en latín, pues lógicamente es de máximo conocimiento general, por lo que incluso se considera innecesaria su traducción. Claro, ¿qué ocurre? Pues que no es lo mismo un brocardo, que llamamos ahora un latinajo, como fumus bonus iuris, la apariencia de buen derecho de algo, como una regla, que es un párrafo entero. Aquí quizás debió distinguir el autor a ambas cosas, que no es lo mismo, ¿no? Es cierto que todos vamos a conocer, y a lo largo de vuestra carrera en Derecho conoceréis qué es el fumus bonus iuris, el humo de buen derecho, ¿verdad? Esa apariencia de buen derecho. Pero claro, una cosa es una regla, con la que os he puesto yo, y otra cosa, una cosa es una regla romana, que es el origen de las reglas, y otra cosa es un brocardo o un latinajo, que son tres palabras, no es lo mismo, lógicamente. También distingue en el libro categorías de principios en la Unión Europea. Y entonces habla aquí de dos tipos de principios. Unos de la propia Unión Europea, como conjunto de países, ¿no? Y otros principios de derecho internacional que excederían a los miembros de la Unión Europea. Pues bueno, son abundantes las sentencias donde se habla de principio para referirse a uno tomado del derecho de la Unión. Así, por ejemplo, libertad, democracia, efecto directo, pues lo que aplican lo que implica que el derecho de la Unión puede ser invocado directamente por los ciudadanos de los Estados miembros ante todas sus jurisdicciones y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto por un lado, pues, y la primacía del derecho de la Unión. Pues
todos ellos deben entenderse como principios que expresan una característica trascendental y definitoria de este orden supranacional. Bueno, pues ahí tenéis un poco que si consideramos la supremacía del derecho de la Unión Europea, cuando legisla, se entiende, pues es aplicable a todos, no por encima del propio derecho de los países. En otros casos, la jurisprudencia denomina principio al contenido de ciertas normas cuya observancia es inexcusable. Así, pues, podemos ver los derechos fundamentales. La expresión principio delimita pues, unos objetivos irrenunciables que persigue la Unión, la libertad de circulación de personas, mercancías, la equivalencia, la eficacia, la seguridad jurídica, pues bueno, algunos conceptos que también podrían entrar, según la jurisprudencia, en ese concepto de principio. Se reitera el principio general de no discriminación, recogido por los letrados. En el artículo 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea nos dice: en la definición y ejecución de sus políticas y acciones tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza o origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual. Por lo que se refiere a los principios de derecho, bueno, ya hasta aquí quedamos, ¿no? Pues que en principio hay un principio general de no discriminación que, pues bueno, que está por encima de todos los estados, que es impedir toda discriminación, luchar contra toda discriminación, por las mismas razones que el derecho a la igualdad en nuestra Constitución, ¿no? O el mismo, ¿no? Por lo que se refiere a los principios del derecho internacional público, unos emanan del orden internacional, que son principios estructurales, y otros del derecho internacional, que lo reciben los ordenamientos jurídicos nacionales. Es decir, unos surgen de la práctica normal del comercio internacional y otros ya son más de los países por sus estructuras de país, ¿no? Los principios del derecho internacional pues son los utilizados en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, que son aquellos que se armonizan con la naturaleza y los objetivos de la Unión. Si descartan los incompatibles con esta, por ejemplo, el principio de reciprocidad en el cumplimiento de obligaciones estatales. El de reciprocidad ya se queda en principios ya de derecho internacional, más allá de la Unión Europea. Los países tienen que cumplir las normas de la Unión Europea, aunque otro país no cumpla. Sin embargo, la reciprocidad supone que para que un país cumpla, el otro debe cumplir. Entonces, ese sería de internacional, no de la Unión Europea. Bueno, simplemente que distingáis. Esa sería la distinción entre un ejemplo de distinción entre uno y otro, ¿vale? Principios de los textos constitucionales de los estados. Pues bueno, los principios constitucionales están contenidos en las distintas constituciones de los estados y hay veces pues que se recurre a ellos, ¿no? Se trató de redactar una constitución de la Unión Europea, pero no fue posible, porque no había acuerdo entre todos los países y al final quedó en una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que se llevó a un tratado para que tuvieran que firmar a los estados, que fue el Tratado de Lisboa de 2007, y declara que los derechos fundamentales de la persona forman parte esencial del derecho de la Unión. Esto ha provocado que pierdan importancia los principios constitucionales de los Estados miembros cuando aquí también se contempla. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Hay unos principios generales de derecho comunes a los Estados miembros? Bueno, sí, los fundamentales sí, que hemos visto en la Carta de Derechos. Hay algunos que sí, que la jurisprudencia puede considerar que son comunes a los estados, pero en el fondo son procedentes de las distintas legislaciones nacionales. Muchos provienen del propio derecho romano, este ius comune, y que, bueno, también se considera que han pasado a constituir el conocimiento no solo de estudiosos, sino también de operadores del propio derecho. Pues se otorga indiscutible vigencia a principios del derecho como parte integrante del derecho positivo. En suma, el tribunal considera que su reiterada aplicación
beneficia la propia función judicial, completando el órgano normativo constituido por el derecho primario y el derecho derivado. Es decir, ¿qué nos dice? Pues nos dice que al derecho primario, que es el de los tratados internacionales de construcción de la Unión Europea, se suma otro derecho, que es el derecho derivado ¿de qué? Derivado de estos tratados, que vimos que se dividía fundamentalmente en reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones, una serie de normas, unas de carácter más obligatorio que otras, unas requerían transposición, otras no. Recordáis este esquema que vimos el otro día, en la última clase, el DEBA3. Y junto a estos tipos de derecho, a este sistema de derecho comunitario, pues tenemos derecho primario, derecho derivado, tendríamos pues también esos principios generales del derecho como parte integrante también del derecho común a los estados. El inicio de su utilidad en la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia. Pues bueno, para determinar el origen de su aplicación en la jurisprudencia hay que irse al Tratado de la Comunidad Europea, Económica Europea, que nos dice que en materia, sí, esto es derecho común a los estados, en materia de responsabilidad extracontractual, es decir, una parte pequeña de la responsabilidad, la comunidad deberá reparar los daños causados por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes al derecho de los Estados miembros. También esto se ha sustituido en el Tratado de Lisboa, que viene a decir algo parecido, que dice pues, que en materia extracontractual, pues la Unión deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones. Pues bueno, pues de aquí se podría deducir una serie de principios generales de derecho común, pues de restitución por la práctica indebida, por daños causados por agentes o funcionarios, ¿no? Bueno, los principios generales de derechos en la actualidad. En la actualidad, ¿qué tenemos? Pues bueno, según afirma un abogado, es bien conocido el papel atribuido a los principios generales del derecho. El juez deduce la existencia de estos para colmar lagunas, ¿veis? De ahí su carácter de fuente. Y afirmar valores no escritos, a veces esenciales. Es decir, no solo lo usa como fuente, sino para afirmar una serie de valores esenciales. Lo utiliza como veíamos antes, para informar. ¿Y qué informar qué es? Para complementar el derecho comunitario cuando éste guarda silencio sobre problemas específicos de ordenamientos jurídicos nacionales, pues se ha resuelto de esta forma durante mucho tiempo, ¿no? Que completan con el derecho, se utilizan para completar el derecho comunitario. Debemos preguntarnos, ¿cómo debe interpretarse la expresión comunes a los Estados miembros? Pues bueno, pues una expresión que se aplica a todos, ¿no? No solo a todos los Estados. Desde la diversidad legislativa con 27 Estados miembros, ello haría inviable encontrar. Desde la diversidad legislativa actual con 27 Estados, ello haría inviable encontrar un principio, uno, no más, un principio general de derecho común. Bueno, por el contrario, dicha dispersión nunca se ha tomado por la jurisprudencia formal literal. Este sentido de común a los Estados miembros significa que el principio general del derecho tuviese una tradición histórica y se recogiese por la legislación de la mayoría de los Estados. Incluso un principio general del derecho sería de aplicación por la jurisprudencia europea en una cuestión litigiosa que fuese parte de un Estado en cuya legislación no se recogiese dicho principio general del derecho. Pues ya no sería tan general, ¿no? En suma, la utilización jurisprudencial de los principios generales de derecho comunes a los Estados
contribuye a los objetivos de la propia Unión, ¿no? De la propia Unión Europea. No solo a formar un único derecho europeo, sino a lograr que ese derecho, en su aplicabilidad, pueda sentirse por los distintos países miembros como propio y no impuesto, ¿no? Claro, es que esta sensación, si recordáis esta sensación, ¿con qué la teníamos? La teníamos con las costumbres, ¿verdad? Pero claro, se supone que los principios generales del derecho está por debajo de las costumbres. ¿Hasta qué punto la Unión Europea ha creado costumbres? También. Bueno. Así, las fuentes primarias del derecho de la Unión se enriquecen y completan con los primeros generales del derecho comunes a los Estados miembros, que con origen en las reglas del derecho romano, tomados de distintas tradiciones, han sabido informar esa prodigiosa historia de la ciencia jurídica que se ha tejido y destejido a lo largo de más de 2 milenios en el telar de Europa. Bueno, pues ya veis la poética con la que finaliza este tema, que ya veremos si alguna parte puede ser objeto de test o puede ser objeto de desarrollo, porque, no sé, es poco concreto, ¿verdad? No, es difícil extraer de este tema conclusiones concretas. De hecho, lo que ha caído de este tema es, pues bueno, el artículo del Código Civil, que es donde aparece con total claridad, si lo recordáis, el artículo 1.4, donde, pues eso, nos decía claramente que puede ser, ya que muchas veces, y volverá a caer, que los principios generales del derecho se aplican en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador. Eso tenéis que saberlo, de memoria, ¿vale? Que pueden ser directamente aplicables por los jueces y tribunales. Sí, los tienen, pero tienen que aplicarlos los jueces y tribunales. Sí. Ellos suponen que tienen son una fuente de derecho. Sí, pero pueden aplicarlo no como norma, pueden aplicarlo como en su carácter informador, no en su carácter obligatorio, ¿entendéis? Lo que sirve es para informar. El resto del ordenamiento jurídico, ¿vale? Bueno, básicamente quedaos con estas cosas importantes y seguiremos hablando de este tema y otros temas en próximas clases. Bueno, muchas gracias por estar ahí, gracias por seguir este tema, que es un poco más, bueno, menos concreto de lo que estamos habituados. Y pues nada, que paséis buen fin de semana y nos vemos en el que será el último tema de esta parte, el tema 5, ¿vale? Bueno, no os olvidéis hacer muchas veces los tests, repasar los temas y seguirme si queréis tener más vídeos como este, ¿vale? Más clases como esta. Saludos, chao, chao, adiós, nos vemos.